muchas gracias por la paciencia. Vamos a empezar la charla del área de informática, multimedia y telecomunicación, y para mí es un placer presentaros a Óscar Delgado, que es investigador del CSIC y va a intentar que cojamos un poco de miedo al tema de la banca electrónica y no volvamos a hacer operaciones tan alegremente. Entonces, dejo la palabra a Óscar, que nos hará su presentación. Gracias, buenos días a todos. Perdón por la normal, siempre pasa. Yo, aunque soy de San Carlos de la Rápita, no hablo una palabra de catalán, lo siento, me encantaría, así que la hablaré en castellano. Sí, soy Óscar Delgado, ahora mismo estoy haciendo mi doctorado en el CSIC y en la Universidad Carlos III de Madrid, en temas relacionados con esto, aunque esto tiene más que ver con mi experiencia profesional, que durante esos años he trabajado en S21SEC, en algunas empresas de consultoras de seguridad. Y efectivamente quiero hablaros sobre las nuevas amenazas que sufren el comercio, la banca electrónica en general, todas las transacciones se hacen online, y cómo, y la evolución que ha tenido durante estos años y cómo podemos tratar de mejorar en el futuro y buscar soluciones. Entonces, lo organizamos más o menos así. Vamos a ver primero cuáles son las amenazas existentes actualmente, cuáles son las más importantes, cómo la mayoría de ellas tienen que ver no con los métodos de criptografía que se utilizan para proteger las comunicaciones, no con las longitudes de las claves a las que se le da tanta importancia, que si 512, que si 1024, que si 128. No tiene los fallos, el dinero no se lo roba a la gente porque la longitud de sus claves son cortas. Se les roba porque principalmente estos algoritmos se ejecutan en entornos inseguros. Esa va a ser un poco la conclusión de lo que vamos a ir dando vueltas durante toda la charla. Vamos a ver casos de estudio concretos, problemas reales de los sistemas de autenticación bancaria y cómo se está robando dinero ahora mismo a la gente. Algunas contramedidas actuales y futuras y algunas conclusiones. Yo no quiero ser demasiado... porque cuando acabo de contar estas cosas la gente se va con unas caras muy raras, ¿no? Y me miran, pero os prometo, podéis a mí, que todo lo que voy a contar es cierto y estrictamente cierto, en el sentido de que la situación es tal y como la voy a contar, ¿verdad? Entonces es un poco cierto que quizás sea un poco dramática, pero es que es así. O sea que, bueno, claro, hay muchos intereses en todo esto y hay mucha gente interesada en que esto no se sepa con absoluta certeza, ¿no? Pero bueno, en realidad todo lo que voy a contar es absolutamente público, ¿no? Tampoco puedo contar ningún secreto, ¿no? Bueno, en ese grafiquito hemos hablado un poco las que podrían ser las amenazas. Decimos, bueno, nos ponemos a pensar todos, a ver, ¿cuáles son las amenazas reales sobre comercio, banca, sistemas de pago online? ¿Vale? A ver, ¿quién diría, todos vosotros, quién apostaría, por ejemplo, por el diseño? Cuando hablo de diseño de algoritmos, diseño de... en la base teórica de estos, por ejemplo, algoritmos, ¿no? de cifrado. Un fallo de diseño en este caso sería que el algoritmo de cifrado es débil, ¿vale? ¿Quién apostaría por eso? Levante la mano. Vamos a hacer una... A ver. Hay premio al final, ¿eh? O sea, ¿Nadie? ¿Nadie apuesta por el diseño? Bueno, efectivamente el diseño, ya os digo, no influye, ¿verdad? El dinero no se roba porque los algoritmos sean débiles, aunque hay gente que se atreve a diseñar algoritmos de criptografía, ¿no? Eso es muy difícil. No, ese no es el problema. Los usuarios... Siempre se dice que los usuarios son ahí tenemos una apuesta de los usuarios. Bueno, sí y no. Los usuarios, para mí, son víctimas de todo este sistema, ¿no? No se le puede pedir a una persona que es abogada o que cualquier otra cosa que no tiene una formación tecnológica que esté al día de este tipo de cosas y que tenga que estar compruebe usted que el certificado digital, el fingerprint... Es cierto que los usuarios pues generan muchos problemas, todos lo sabemos, pero no se les puede echar la culpa, ¿vale? Entonces, según mi modesta opinión, los usuarios tampoco son parte del problema, no son el principal problema. El hardware, es decir, las tarjetas criptográficas, los tokens, parece que eso no. Aunque son vulnerables, vamos a ver que lo son, pero no es el problema. Cripto casera he puesto ahí. Esto es, aunque sea sorprendente, hay muchos, bastantes, dejémoslo en bastantes, afortunadamente ha mejorado mucho la situación en los últimos años.
hay bancos en este país que implementaban algoritmos de cifrado que no eran robustos, sino que los habían diseñado ellos mismos, ¿no? Pero bueno, ese tampoco es el problema. La implementación. ¿Quién vota por la implementación? Ahí tenemos otra apuesta. La implementación, errores en la implementación. Muy común, ¿no? Sistemas operativos, todas las vulnerabilidades de los sistemas operativos, de los programas. Nadie ha puesto por la implementación, está bueno. Sí, solo 2. Bueno, pues tampoco. Aunque efectivamente hay muchísimos fallos que están relacionados con esto, el gran grueso de los problemas, la razón última por la que efectivamente a la gente le roban el dinero todos los días, es por el entorno, ¿vale? Es decir, el entorno de ejecución, ¿vale? Es decir, el sistema operativo, y no voy a entrar en la guerra Windows, Linux y tal, aunque tengo mi opinión al respecto, que por las sonrisas ya puedes imaginar cuál es. Efectivamente, el entorno es el que realmente provoca finalmente todos los problemas, porque es el que influye en todos los demás, ¿no? Influye en el diseño, influye en los usuarios, en el comportamiento de los usuarios, en el hardware. Con lo cual, la pieza clave de todo esto es el entorno de ejecución, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos reales de este tipo de fallos de los que os hablo. Fallos en el diseño, que está un poco relacionado con esto de la criptografía débil. Unos señores de, no recuerdo creo que no mencionan la empresa. No, sí que lo mencionan. Microsoft, Logitech, habla sobre criptografía débil en algunos teclados inalámbricos, ¿no? Estos señores tuvieron la feliz idea de cifrar la comunicación entre el teclado y el ordenador, teclado por el que va los números de PIN que tecleamos, ¿verdad? Nuestra clave operativa, esto de la banca online, todas nuestras contraseñas, datos, ¿verdad?, muy importantes y confidenciales. Pues lo cifraron con una operación lógica XOR o exclusiva, que es una suma binaria módulo 2, que eso no es cifrado ni nada, es revertible, es una función lineal, ¿no? Evidentemente eso es una auténtica chapuza. Más fallos en el diseño tenían que ver con una vulnerabilidad muy conocida del año pasado. Estoy hablando del año pasado, de noviembre de 2007, que afecta a Windows XP y a Windows Vista en su generador de números aleatorios. Los números aleatorios son importantísimos en criptografía. Son la base de la generación de claves, están en la negociación SSL, que protege todas las conexiones web seguras. Por tanto, si hay una vulnerabilidad en el generador de números aleatorios, deja de ser aleatorio, son predecibles, por tanto, las sesiones SSL al final no protegen nada. Hay una vulnerabilidad muy importante que está resuelta en el Service Pack 3 de XP y en el SP1 de Vista, me parece, pero que afecta al número de generador, al diseño del número de generador aleatorio. Fallos en la implementación, pues bueno, cuando tenemos algoritmos seguros, cifrados seguros, cuando no hemos metido la pata con otras cosas, podemos tener fallos de implementación, como este problema que hubo con el pasaporte del gobierno de Canadá, en el que estaba todo estupendamente protegido, pero había un fallo en una vulnerabilidad en la página web, y entonces estaban allí disponibles todos los datos de nombre completo, número de la seguridad social, tal, de un montón de personas. Por tanto, veis que las amenazas vienen de muchos frentes, todos son, a pesar de que todos son importantes, de que los hay en todos, cada uno de ellos, el más importante de todos es el entorno. Y eso es lo que vamos a analizar en esta charla. Fallos en el entorno. ¿Por qué el entorno de ejecución es tan importante? Y a pesar de que os he mostrado ejemplos reales de problemas en todos los otros ámbitos, este es el que más peligroso. Y hay desde luego un protagonista indiscutible de los fallos en el entorno, que son los troyanos bancarios. Todo el mundo sabe que es un troyano, un caballo de Troya. La diferencia que hay entre un troyano, un virus, un gusano. ¿Sí? ¿No? Los troyanos todos son malware, eso que se engloba dentro del malware famoso, ¿no? Pero hay una serie más pequeñas diferencias entre un troyano, un virus y un gusano. Los troyanos bueno, originalmente, los troyanos son de los años 70, ¿eh? Esto es una cosa antiquísima, pero que están resurgiendo por este nuevo uso que se le está dando aplicado al fraude online. Los troyanos son aquel malware que viene camuflado en teoría como otra cosa. Por ejemplo, dentro de un antivirus es muy común que algunos antivirus gratuitos que se ofertan en internet tengan un virus dentro o un troyano. Salvapantallas. Prácticamente el 90 y tantos % de los ejecutables que están en las redes P2P
tienen algún tipo de troyanos, sobre todo todos los relacionados con, como veremos más adelante, con sexo, de alguna manera, ¿no? Que es el reclamo universal para todos. Entonces los troyanos son malware que vienen camuflados dentro de otra cosa y que evidentemente ocultan su ejecución y no tienen capacidad de autorreplicación. Es una característica importante, a diferencia de los gusanos. Los gusanos, su característica principal es que sí que pueden autorreplicarse solos y propagarse solos por la red. Y la característica principal de estos troyanos de última generación, que son los que están afectando a la banca y el comercio, son una técnica que llamamos, cuando la descubrimos, y probablemente en este país seguro y de los primeros de Europa, que conseguimos un bicho de estos, como decimos nosotros, realmente, ¿no? Que estaba funcionando in the wild, que hacía este tipo de cosas. Nosotros lo llamamos inyección de código HTML, que es un poco lo que hace. Ahora, vamos a ver tranquilamente. ¿Vale? Aquí os presento un poquito la historia del fraude electrónico en este país, ¿no? Las fechas son aproximadas, es difícil, ¿vale? Entonces podemos situarnos, remontarnos al 2003, en el que aparecieron los primeros casos de fraude en general. Eso está dentro de la época llamada época spam. Todos seguro habéis recibido algún correo de phishing, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí no lo ha recibido? Vale, todos lo habéis visto. Estos correos que son prácticamente ilegibles, además, ¿verdad? Escritos en un terrible castellano. Es una cosa que a mí en todos estos años que llevo en esto, no he terminado de entender cómo narices se puede escribir tan mal un correo porque es cierto, luego vamos a ver que detrás del 90 y tanto % de todos estos casos están las mafias del este y principalmente de Rusia, que tradicionalmente se han dedicado a otros menesteres, pues, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Han visto en internet y en este tipo de fraude pues un negocio más, ¿no? Un nuevo... Entonces, pues oye, hay que ampliar mercados, ¿no? En todo. Entonces, pues han empezado en esto como quien abre mercados en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, yo entiendo que sean ucranianos, que sean... Muy bien, pero oiga, si usted viene a hacer fraude a España, contrate a alguien, ¿no? Páguele un poquito de dinero para escribir un correo en correcto castellano, ¿no? Aunque usted no sepa español, pero bueno. El caso es que esto ha mejorado últimamente, pero los primeros casos eran increíbles. Os voy a enseñar uno que es sorprendente, ¿no? Entonces, durante esta época, había fraudes bastante burdos, ¿no? Bastante burdos. Como este, son casos reales, ¿vale? Como este de aquí, espero que no haya nadie del Banco Popular, ni que se... Aunque bueno, en realidad todos los bancos y cajas españoles se han visto afectados por este tipo de casos, en mayor o menor medida, ¿no? Es un caso real de un intento con el Banco Popular, ¿veis aquí? En el que era simplemente pues, una imagen, un GIF, que se sobreponía sobre la URL real. Estaba muy mal escrito, con lo cual si tú movías la ventana del navegador, la URL se quedaba en el sitio fija, entonces se veía por detrás la real, ¿no? O maximizabas o minimizabas la ventana, pues la URL se quedaba ahí, entonces era un poco... Luego empezaron, bueno, similitud de dominios, con eso quiero decir, pues todos estos casos que reservaban el dominio bancosantander.tk en lugar de .es o .com. Ofuscación de RL es esto que os he contado aquí. Para evitar este tipo de cosas, los bancos empezaron a utilizar estos tecladitos virtuales, ¿verdad? Que enseguida fueron tenidos en cuenta por esos troyanos y entonces tomaban fotos de la pantalla, de manera que ellos podían ver en qué tomaban, por ejemplo, 4 fotos en cuando había pulsaciones, cuando se hacían clics con el ratón, de manera que ellos podían, reconstruyendo las 4 fotos, saber qué pin habíamos tecleado, ¿no? O incluso había alguno que tomaba una secuencia de vídeos directamente. ¿Para qué vamos a estar con tonterías de fotos y grabamos un vídeo y ya está? Bueno, pues esto fue así durante unos años, el juego del gato y el ratón, ¿no? Entre unos años, el teclado virtual, ellos hacían otra cosa, hasta que ya se dijeron, bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Y, bueno, un ejemplo que os quiero mostrar sobre esto que os comentaba de phishing y estos correos tan cutres. Este es un correo real, que en su momento, un caso que en su momento tratamos, que afectaba a Ibercaja, ¿vale? Entonces, bueno, es que es cómico, o sea, leed un poquito, estimado cliente, es muy importante y obligatorio a leer. Posiblemente usted notó que la semana pasada nuestro sitio web tal funcionaba inestable y se usaban frecuentes intermitencias. Hemos renovado nuestras instalaciones bancarias y el problema está resuelta. Pero para activar un sistema nuevo de protección de los datos y una capa
separado ciudad de trabajo, correctas y cuentas bancarias. Había alguno que era más gracioso. Ah, sí, este es humilde. Esto es: compruebe por favor este informe pulsando en el acoplamiento inferior de oficina a internet. Gracias por comprensión y apoyo. Es con respeto y el servicio de rendimiento técnico del banco, ¿no? Es cierto que el número de gente que caía en este, pues era muy reducido, ¿no? Pero había gente que picaba, ¿no? Y que realmente visitaba el sitio web que se proponía, ¿no? Entonces, bueno, hombre, afortunadamente el hecho de que no estuvieran redactados un poco mejor ayudaba a que la gente no se lo leyera, ¿no? Pero bueno, así. Este es otro de Caja Madrid. No sé exactamente dónde está. Para asegurarnos de su autenticidad, recuerda su cuenta del siguiente enlace, el cual presentamos seleccionando el tipo de cuenta manejado. Bueno, hay algunos realmente graciosos, ¿no? Nosotros seleccionamos algunos y los tenemos ahí puestos en plan de chiste, porque realmente eran. Entonces, bueno, solían llevar a sitios que evidentemente la URL no es real. Entonces ahí pedían normalmente directamente en la página inicial, pues este campo de firma que veis no debería estar ahí, ¿no? Sino que eso es la clave operativa que se pide mucho después. No se molestaban habitualmente en reproducir el aplicativo web completo de manera que la firma se pidiera al final, sino que como eran casos que duraban unas pocas horas desde que se detectaban hasta que se cerraban, pues normalmente a ellos les interesaba recolectar el campo de firma contado. Entonces, como os decía, todo esto siguió así hasta que, bueno, aproximadamente en 2005 empezaron a decir, bueno, esto ya no da más de sí, vamos a rescatar del baúl de los recuerdos los troyanos, ¿no? Entonces, se ha empezado a escribir malware específicamente diseñado para ese tipo de juegos. Para que hagáis una idea de cómo realmente ha crecido esto, esto es una... Si yo os dijera que esto es la definición de la función exponencial, si os quitara los títulos de ahí, ¿verdad? O sea, sería absolutamente cierto. Fijaos cómo ha crecido, la evolución del volumen de malware en general en el mundo en los últimos años. Estamos en una producción de más de 183.500 especímenes diferentes, no hablando de mutaciones del mismo malware, porque mutaciones puede haber hasta 6 mutaciones diarias de un mismo virus en el año 2007, ¿no? Eso es una auténtica salvajada. Y aquí, cómo ha ido evolucionando el tipo de malware concreto. Entonces, fijaos que la evolución, os comentaba, los troyanos es la de las crucecitas, como hasta el año 2003, 2004 aproximadamente, estaban denostados, suponían menos del 10% del total, y cómo fue creciendo en 2 años hasta suponer, como suponen ahora mismo, más del 90% del total de malware en el mundo. ¿Por qué este resurgimiento? Claramente por el uso que se le está dando para robar credenciales bancarias. Son perfectos para eso. Ahora vamos a ver por qué. Además, prácticamente el 70% de los troyanos que se escriben están destinados específicamente para esto. Ya os digo que estos troyanos, o sea, sí, el término o el tipo de malware de los troyanos viene de los años 70, de hecho fueron de los primeros tipos de malware que se escribieron, pero ahora mismo hacking ya no tiene nada que ver con lo que había, no hay nada de nostalgia en los hackers actuales, sino muchas ganas de ganar dinero, porque como os comentaba, han entrado en escena más las mafias tradicionales que están pagando mucho dinero a los que antes hacían esto por reconocimiento para que escriban malware y troyanos específicos. ¿Qué técnicas están utilizando esos troyanos? Os comento. Bueno, pues están utilizando principalmente una cosa que se llama inyección de código HTML, aprovechando una característica, en este caso específica de Explorer, pero ya ha habido casos que funcionan también contra Firefox, ¿vale? El otro gran navegador, que son los browsers helper objects, los VHOs. ¿Alguien sabe qué es eso? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco, hasta que empezamos a ver este tipo de cosas. Bueno, pues todos habéis utilizado VHOs. Los VHOs es una interfaz que tiene Internet Explorer y, por ejemplo, la barra de búsqueda de Google o el lector de PDFs de vuestro Internet Explorer, el plugin para leer PDFs, es un VHO. Es una DLL, una librería dinámica que se carga junto con Explorer y que le añade funcionalidades. Es una interfaz,
una definición de datos que está ahí desde el año 97. ¿Vale? Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque estos troyanos la están utilizando para tener acceso a los datos que fluyen por el navegador. ¿Vale? Y esta inyección de código HTML consiste en manipular ese código HTML que pasa por la página antes de que se le presente al usuario. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues este puede ser, por ejemplo, el código HTML correspondiente a las típicas cajitas de clave de acceso y código, por ejemplo, o usuario y contraseña de acceso a la banca online, ¿no? ¿Qué hacen esos troyanos? Bueno, pues estos troyanos incluyen, por ejemplo, un campo extra, porque recordad que, como veremos, tienen acceso. Ellos, es como una especie de hook, ¿no? Un gancho que se queda en el Explorer y ellos pueden interceptar el tráfico que llega al navegador antes de que este se presente al usuario, ¿verdad? El tráfico HTML viene del servidor web, viene por internet, llega a la tarjeta de red, sube por las capas de la pila TCP/IP, llega hasta la capa de aplicación y antes de que ese código HTML, que no es más que código ASCII, se presente, se renderice en la pantalla del navegador, ellos lo capturan y pueden manipularlo. En este caso, por ejemplo, solo harían esto. Añadirían otro campo más, el que está en rojo, de manera que el resultado final que sería en pantalla sería este. Y ahí están añadiendo el campo de firma, ¿no? Por ejemplo. Visualmente sería algo así. Ellos podrían, estos troyanos podrían situarse entre el navegador y el usuario. ¿Vale? ¿Por qué es tan peligroso? Porque, como veis, están por encima de la capa SSL. Estamos hartos de que nos digan que nuestras claves son seguras y que nuestros datos están cifrados con una longitud de clave estupenda y que no hay quien lo rompa. Bueno, estos troyanos, es importante destacar que no rompen la seguridad de SSL, simplemente están posicionados en un lugar de la pila que les da acceso al tráfico en claro que fluye por el navegador, incluso si este está cifrado con una sesión SSL. Esto es terrible. Esto rompe automáticamente el sistema. Para grabar el tema, este es el momento en el que empiezo a ver esas caras que os comentaba antes y me asusta. No, es broma. Esto es así, o sea, temo que esto es así. Para grabar el tema, los VHOs no necesitan permisos especiales para su instalación, ¿vale? Solo de escritura en unas ciertas ramas de registro en las que un usuario sin privilegios de administrador tiene acceso, ¿vale? Esto es lo más importante, tienen acceso a todos los datos, en claro, enviados y recibidos por el navegador, ¿vale? Incluso aunque estos vayan protegidos por una sesión SSL. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues evidentemente que el teclado virtual, este famosito que he visto antes, y el propio cifrado de las comunicaciones dejan de ser útiles para proteger esto frente a este tipo de troyanos, ¿no? Evidentemente esto no significa que no lo sean ante otro tipo de troyanos, pero resulta que la inmensa mayoría de los que funcionan hoy en día ya utilizan este tipo de técnicas, con lo cual dejan de ser útiles, ¿no? ¿Qué más problemas hay? Bueno, pues que son indetectables para un usuario que no sea experto, incluso para un experto, ¿vale? Porque, como vamos a ver, no deja ningún tipo de rastro. Os voy a enseñar uno ahora mismo. No dan señales no dan ningún tipo de señal en el navegador, no hay nada en estos consejos que nos dan las entidades de que comprobemos que la URL del servidor es correcta. La URL del servidor es correctísima, puesto que realmente los datos vienen del servidor web en cuestión. El origen no ha sido manipulado. No, nos dicen, comprobad que el candadito esté cerrado, ¿verdad? El candadito está perfectamente cerrado. Es importante señalarlo, es una pregunta que siempre me hacen. ¿Eso significa que ellos violan la integridad de la sesión SSL? Sí y no. No descifran la sesión SSL, o sea, no rompen, no tienen las claves de sesión, sino que simplemente, si la sesión SSL está aquí abajo, pues yo me sitúo encima y cuando la sesión SSL, lo podéis ver como un túnel, ¿verdad? El túnel tiene dos extremos. Pues yo puedo intentar romper el túnel por la mitad y meterme. El túnel, eso es la forma difícil de hacerlo, o puedo simplemente irme a un extremo y esperar que los datos salgan, ¿no? Pues eso es lo que hacen los troyanos. Se sitúan al extremo del túnel y cuando los datos
son descifrados por el propio navegador, pues van y los cogen en claro. Y ya está. No tienen que ponerse a hacer criptoanálisis de la criptosección SSL. Ni... Por tanto, si la longitud de clave es 128, si la longitud de clave es 256, da exactamente lo mismo. Ellos pueden tener acceso a los datos en claro en cualquiera de esas situaciones. Pero sí es importante señalar que no rompen las sesiones SSL, es decir, el cifrador que se utiliza en SSL, que es RC4, no está roto. Estos no lo rompen ni nada por el estilo. Sigue siendo muy útil en otras situaciones, pero no sirven contra este tipo de troyanos. Entonces, si queréis, os voy a enseñar uno, que es como mejor se ve esto. Por eso necesitaba esta máquina, porque es la que está infectada con un troyano real que implementa estas técnicas, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver las vías de infección que existen, pero partimos de la base de que nos hemos infectado. Creedme que infectarse con un navegador Explorer es muy fácil, facilísimo, ¿vale? Entonces, partimos de esa base, estamos infectados, entonces vamos a nuestro banco favorito. ¿Alguien tiene alguna preferencia en especial? La Caixa. No sé si la Caixa, bueno, O Caja Madrid. vamos, es que luego voy a enseñar este particular tiene un troyano un fichero de configuración en XML. Es ingeniería del software para todo ya, o sea, fichero de configuración en un troyano, es sorprendente, ¿no? Entonces, pues tiene ahí su fichero de configuración, ahora os lo voy a enseñar, pero si os parece, le pruebo un caso que sé que funciona. Ahora vemos si en esos de Caja Madrid o de la Caixa, porque no sé si están en... Ese fichero de configuración contiene aquellos bancos a los que el troyano puede afectar, ¿vale? Entonces, espero que no haya nadie de Santander aquí, pero sé que porque lo estoy usando. Entonces, como veis, esta es la página del Banco Santander. Entonces, vamos a acceso a mis cuentas. A ver, qué raro. Entramos, ¿no? Ha aparecido la firma un instante después. Efectivamente. Alguien que no fuera un experto podría decirme, si no viéramos ese campo de firma, ¿vale? Si no estuviera ahí puesto, alguien que no fuera un experto podría decirme, ¿cómo podríamos detectar que alguien está interceptando nuestra comunicación? Nos dice el banco, comprueben ustedes el certificado. Vamos a comprobar el certificado. ¿Dónde está? En este... Perdóname, es que yo no soy Windowsero. Ah, aquí. Esto es, ¿no? Esto. Muy bien. Nos dice, comprueben el certificado enviado a Grupo Santander. Parece que está bien, emitido por VeriSign. Ah, estupendo. Válido desde el 1 de 2008 hasta el 2009. Muy bien. Detalles, cuántos numeritos. Esto debe estar bien, ¿no? Seguro. Ruta de certificación, VeriSign, tal. El candadito está cerrado, la URL le parece correcta. Y evidentemente hay algo aquí que no está correcto, ¿no? Evidentemente lo habéis visto, campo de firma. Este troyano está inyectando, como comentaba antes, este campo en el código HTML antes de presentarnos. Entonces, este es un comportamiento un poco tonto, en el sentido de que si esperaran un poquito, y en vez de pedirla aquí, la pidieran dentro, o simplemente esperaran a que la tecleáramos, pues la podrían capturar sin que nos diéramos cuenta absolutamente de nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos lo hacen porque como quieren capturarla cuanto antes, ¿no? Para evitar que sean detectados de alguna otra manera, de que el usuario formatee la máquina o que yo qué sé. Entonces, bueno, ellos la piden aquí en este momento, cuando evidentemente además pues hay un error, ¿no? Es 2 firma y 3 clave de acceso. O sea, ahí debería ser 2 o cambiar el 3 de clave de acceso por... el 2 de clave de acceso por un 3 o algo así. Pero bueno, errores de estos aparte. Y evidentemente esto es una característica también de este malware que suele contener bastantes errores de programación. El problema es gordísimo, ¿no? Son indetectables. Este tipo de errores son indetectables. Entonces, como comentaba, tiene incluso un fichero de configuración, lo cual he escrito en XML. Yo odio el XML, pero fijaos que oye, la ingeniería del software llega a todos los niveles. Entonces, este, por ejemplo, uno de los ficheros, decíais la Caixa. Qué malo soy. Caixa no, Caja Madrid. Sí, pues fijaos, Caja Madrid sí que está.
Vamos a ver, no lo he probado, ¿eh? Vamos a ver si funciona en... ¿Dónde está? A la izquierda. Aquí atrás, ¿no? Clave. No, parece que este no, ¿no? Aquí. Probablemente, porque fijaos cómo funciona. Claro, que afecta exactamente igual. Fijaos cómo funciona. Ellos tienen unos tags, ¿veis? Ahí pone inject. Hay recarga de móviles. Aquí. Aquí es para recarga de móviles. Bueno. Entonces ellos tienen, ¿veis? Unos tags aquí. Entonces dicen inject en esta URL before recarga de móviles. Entonces ellos tienen una trozo de texto que les sirve de guía. Entonces, antes de recarga de móviles, option select, inyecta ¿qué? Esto. Div, class, span, label, no sé qué. ¿Vale? Entonces, claro, incluso para que estos ficheros de configuración, para que si la entidad cambia su código HTML de manera normal, porque cambia alguna funcionalidad o cualquier cosa, simplemente genera un nuevo fichero de configuración y sin cambiar el troyano, pues es capaz de infectar la nueva página, ¿no? Pero simplemente hay que, claro, oye, modularidad, ¿no? Tantas asignaturas que nos han dado sobre eso, pues antes de esto había que cambiar el troyano entero, ¿no? Todo esto estaba dentro. Entonces, pues bueno, simplemente que queremos afectar a más entidades, pues cambiamos el fichero de configuración. Fijaos que hay aquí, pues Wells Fargo, Citibank, los pobres de Citibank, madre mía, la caña que le dan, es terrible. Bank of America, Chase, HSBC y muchos bancos españoles. Afectan muchísimo. Cajamar, Banesto, Istanet, Banesto.es, Cajamar.es, el de Grupo Santander que hemos visto. Bueno, entonces sí. Entonces, efectivamente, ¿dónde está el problema? Bueno, pues que efectivamente los navegadores no son confiables. Se les está dando la responsabilidad de mostrar datos muy importantes, o de llevar a cabo operaciones muy importantes, como es manejar nuestro dinero, a unos programas, a una plataforma que no es confiable. Entonces, eso para empezar, no quiero echarle la culpa, pero efectivamente los navegadores no son confiables para hacer las operaciones que se han encomendado. Otro problema es que los datos se manipulan en capa de aplicación. Por tanto, una sesión SSL dentro de un navegador ya no es garantía de seguridad de nada. Y luego, bueno, la primera impresión es que la interfaz de HO no parece haber sido una buena idea por parte de Microsoft, o al menos la forma en la que se ha implementado, ¿no? No puede ser que un programa cualquiera tenga acceso a tantas funcionalidades del navegador sin que esa DLL tenga que estar firmada. Daría igual, porque ese proceso de firma se puede también evitar, ¿no? Pero bueno, por lo menos haber hecho un poco más difícil que una DLL cualquiera pueda manipular de esa manera la funcionalidad del navegador, ¿no? Los VHOs los podéis buscar en esta pantallita de vuestro Explorer cuando luego tengáis un rato mirando por curiosidad. Entonces, están en add-ons, en estos plugins, ¿no? Bueno, del navegador, pues ahí veis algo. Entonces, por ejemplo, fijaos cómo está Google Toolbar Helper, que por lo menos, aunque no está verificado, pero bueno, por lo menos el publisher es de Google, pero es que esto ya es el colmo, o sea, una extensión de Microsoft, la de Messenger, la que permite integrar el Messenger dentro del Explorer, ni siquiera en el campo de publisher viene Microsoft. No es que no esté firmada, es que ni siquiera han puesto que ellos mismos la publican, con lo cual quiero decir que esta pantalla tampoco te sirve para saber que tienes un VHO de este tipo, cuando ahí está reflejado. La primera entrada, no os habéis fijado, la primera entrada es la del VHO, es la de troyano. ¿Alguien hubiera dicho que eso es un troyano? O que yo no lo hubiera dicho. Porque es que, fijaos, no tiene nada puesto en Publish, pero es que la de Microsoft tampoco. Entonces, claro, Al menos tiene nombre. al menos, yo qué sé, por lo menos que vamos, que la del troyano podría haber puesto Microsoft, ¿no? Y ya está. Pero bueno, la de, efectivamente, quiero decir que esta pantalla tampoco, en el caso de que alguien le dé por mirar aquí, por alguna extraña razón, diga, voy a ver si estoy infectado por un troyano de inyección de código HTML,
y vaya aquí, pues tampoco tiene capacidad para saber si está infectado o no. Vectores de infección. Bueno, entonces, ¿cómo empieza el proceso? ¿Cómo nos infectamos? Bueno, pues nos infectamos bien a través de la navegación web, que ahora mismo ya es la mayor vía de infección con mucha diferencia. Aprovechando vulnerabilidades de los navegadores, ya os digo que navegar por internet con un Internet Explorer sin antivirus y tal es una cuestión de horas, ¿no? No hace falta ir a sitios extraños, de sexo, de cosas raras, no. Navegando por sitios normales es muy fácil infectarse porque es una técnica habitual que se está utilizando. Ellos infectan durante un tiempo el sitio de esta chica Britney Spears. Su sitio oficial estuvo infectado durante un tiempo porque habían hackeado el servidor y habían puesto un exploit, un código allí que infectaba a todo el mundo que pasaba por la página. Entonces, simplemente con visitar un sitio web nos podemos infectar. A través de redes P2P. Cualquier cosa que esté relacionada con sexo en una red P2P, que sea ejecutable, que incluso películas, tal, tiene algún componente de esto por detrás, ¿no? Y aunque ya cada vez es mucho menos minoritario, pues aún siguen llegando algún tipo de cosas de estas por correo electrónico. ¿Cómo funciona la vía web, que es la más interesante, la más habitual? Pues como os comento, el atacante compromete un servidor. Todo el mundo sabe que es un exploit, ¿no? Un exploit es un código ejecutable que explota una vulnerabilidad. Yo lo ejecuto en un navegador, por ejemplo, o contra un navegador y soy capaz de tomar el control del navegador con un código muy pequeñito. Entonces, bueno, el atacante compromete un servidor web, lo hackea, toma el control de él e instala allí ese código, de manera que todo el mundo que visita la página web se infecta, ¿no? Este código exploit se ejecuta en nuestra máquina y se descarga lo que se llama un dropper. Este código exploit es muy pequeñito, 2, 3K, 4K, porque se trata de que sea muy pequeño para que la descarga de ese código no se note, ¿no? Si nos ponemos a descargar, aunque no nos demos cuenta del background, 3 o 4 megas, pues veremos que hay la posibilidad de que nos demos cuenta de que hay algo raro, ¿no? Entonces este exploit lo único que hace es descargar a su vez otra cosa que se llama dropper. Y el dropper, en el paso número 4, el dropper es un programita un poquito más grande que se ejecuta, que lo que hace es ir a por el troyano a un sitio y traérselo a nuestra máquina. El background y despacito para que no se note, ¿vale? Por tanto, hay un repositorio de troyanos. Hay máquinas que están allí puestas con todas sus versioncitas de los troyanos, solo les falta un subversión o una máquina de estas para tener allí los troyanitos de tal, con su documentación. Entonces, no es así, pero hay máquinas que son almacenes de distintas versiones de troyanos para distintos bancos, ¿vale? En el paso 5, pues ya estamos infectados, ya en ese punto estaríamos en el que os he enseñado hace un momento. El usuario visita el banco, su página, PayPal, que también las ha atacado por eso constantemente, tal. Las credenciales se capturan, de la manera que hemos visto, y automáticamente el troyano las envía normalmente, lo que hace, o bien las guarda en local y las envía a través de un correo electrónico o algo así. Hemos visto todo tipo de comportamientos, pero el más habitual es que las envíe a un repositorio de credenciales, donde en ese repositorio se guardan todas estas credenciales que se van robando, se almacenan allí, de manera que luego el atacante las recoge y las utilice cuando quiera. De manera que tienen una infraestructura muy distribuida para que no tengan un punto único central, que una vez que se les cierre se quede sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues que afortunadamente todavía no nos hemos encontrado con un troyano que haga todo esto que estoy mostrando, lo haga bien. Afortunadamente cometen errores, ¿no? ¿Cuál sería el killer, el big one, ¿no? Pues uno que utilizara este tipo de técnicas, que mostrara a los españoles en correcto español, porque aunque antes, bueno, era la palabra firma, era difícil equivocarse en toda la palabra, pero hemos visto troyanos que escribían mal el texto, porque ponían la clave operativa en inglés o cosas así. Entonces, joder, si lo hacen en un correcto español, o que mejor, no pidan la clave de firma en la pantalla de login, sino que se esperen, simplemente queden ahí residentes a que el usuario la utilice, pues contra eso no hay nada que hacer. No hay manera de detectar ese tipo de troyanos, no hay manera de protegerse. Como os comento, todo esto
viene de mafias tradicionales que están incorporándose a este negocio, ¿no? Como tal, pues hay toda una economía detrás de esto, economía del malware, por así decirlo, ¿no? Ya os comentaba que hace tiempo que esto dejó de ser cosa de hackers o de freakers quinceañeros que buscando el conocimiento, ¿no? Hay un negocio enorme y cada vez mayor detrás de esto en el mundo. Por ejemplo, estos son ejemplos reales de troyanos que se venden en Internet. La cadena de producción se ha hecho trocitos. Entonces, hay gente que se dedica a escribir estos troyanos porque la mafia carece de los conocimientos técnicos para hacerlo. Y estos lo venden a las mafias, que son los que tienen los conocimientos sobre el blanqueo de dinero y sobre que durante tantos años han estado llevando a cabo de una manera muy eficiente. Entonces, en páginas reales estos troyanos se venden de esta manera. Por ejemplo, hay uno que pues, te da la descripción, típico keylogger con técnicas de ocultación, es bastante completito, a unos modestos 40 euros, $40, perdón. Hay otro, Web Money Trojan, captura cuentas de Web Money, es una plataforma de pagos online de dudosísima reputación, dudosísima. Cuesta 500 euros, pero los 100 primeros al precio especial de $400. Oferta, hay que aprovecharla. El WMT Spy es una ganga, es otro para Web Money, pero muchísimo más barato. Un ejecutable cuesta $5. Una actualización, es decir, que como no tiene fichero de configuración, como es el que he enseñado antes, modificarlo para que sea capaz de atacar a otros bancos te cuesta otros $5. Pero el generador, si quieres el generador para hacerlo tú mismo, hágalo do it yourself, pues te cuesta $10, entonces está bien, ¿no? Es un precio ajustado. Y el Limbo Trojan es uno muy completo de que funcionaremos un poco más adelante. Esto os prometo que es real, es difícil de creer, pero es totalmente real. De hecho, te lo garantizan. Entonces te dan esto está sacado está traducido del ruso, con lo cual yo no sé ruso, lo traduje con esta traducción automática de Google, con lo cual ha salido un poco, pero bueno, el caso es que se entiende que lo de los updates a $5, Builder y que no sé exactamente qué son, pero algo relacionado con el precio del troyano. El caso, lo interesante aquí es que se ve que te dan no sé si conocéis lo que es VirusTotal. VirusTotal.com es un sitio web en el que tú subes un ejecutable y te lo escanea con un montón de antivirus y te da el resultado, ¿no? Es cómodo, bueno, para un ejecutable concreto de lo que tengáis dudas sobre su preferencia, pues lo podéis, si no tienes antivirus o queréis estar muy seguros, lo subís allí en un momento y os lo analizan con un montón de antivirus, ¿no? Bueno, pues esta gente en la página web te daban la garantía de que su troyano era indetectable porque lo habían subido a VirusTotal y te decían, ¿veis? Analizado por las últimas versiones de los antivirus, no virus found, no virus found, no virus found, no virus found. Ningún antivirus actualizado a la última versión detectaba este troyano. Te lo daban como garantía de comprarme mi troyano, que es muy bueno, ¿no? O sea, es marketingiano total. O sea, fijaos a qué extremo se está llegando, ¿no? ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, pues se contacta con el vendedor directamente ya en el foro, por ICQ, por Messenger, te dan allí su dirección de Messenger, puedes charlar un ratito con el mafioso ruso de turno y se llega a un acuerdo, todo se regatea y normalmente el 80%, digo que la mayoría de las veces te dan una dirección o un identificador en Web Money. Por eso digo que es de dudosísima prestigio porque todos los mafiosos esto las utilizan, ¿no? De hecho, se cree que está controlada directamente por las mafias, ¿no? La plataforma. De hecho, a los precios muchas veces te lo dan en WMZ, que es la moneda oficial de este sitio, de esta plataforma de pago, que equivale a $1 USA, ¿no? Entonces te dicen, el cuesta 3 WMZ, o vale, equivale como a $3, ¿no? Esto es así. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Una vez que nos hemos infectado, hemos visitado nuestra página web, nos han robado el dinero, hemos caído, ¿cómo fluye el dinero? Normalmente, ya os comento que la mayoría de la gente que se dedica a esto son gente de mafias del este o de Rusia, ¿no? Entonces el dinero, el 90% de las veces acaba por allí, acaba en Rusia, aunque sí es cierto que suele dar bastantes vueltas por el camino, ¿no? La idea es utilizar lo que la policía, la Brigada de Delitos Tecnológicos, que es quien en España se dedica
para no perseguir este tipo de cosas, utilizan lo que llaman mulas. Las mulas son gente que en muy pocas veces, la mayoría de las veces lo saben, pero en ocasiones es cierto que todos habéis visto estos anuncios en internet de trabaje desde casa, no haga nada, gane muchísimo, no es completamente legal, tal. Evidentemente no es legal, es un anuncio de este tipo, ¿no? Ellos lo que pretenden es utilizar a esta gente, te piden que tengas conexión a internet, que tengas una cuenta en algún banco, roban el dinero, te lo transfieren a tu cuenta, tú te quedas con una comisión del 4, 5, 6, 7, 8%, depende, incluso hasta el 10 a veces, y transfieres el resto a otra cuenta que te dan ellos. Eso lo hacen 3 o 4 veces, lo encadenan unas cuantas veces, de manera que al final el dinero llega a Rusia y en ese proceso es imposible de seguirlo, ¿no? Cada uno de estos saltos necesita contactar con la policía del país, nada, al final el dinero se va, ¿no? Acaba en Rusia y cuando ya llega a Rusia no hay manera de recuperar ese dinero. Entonces, hay algún caso de gente que realmente tiene una inocencia cándida que tiende a infinito, pero en la mayoría de las veces la gente sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues son parte de esto, ¿no? Hace poquito, pero no sé si lo he llegado a poner al final, no lo he puesto, hace 2 o 3 días en El País apareció una noticia de... ¿Alguien lo ha leído? ¿Usted lo leyó? Hacía que sí con la cabeza. El informático que habían... Eso, exactamente, no sé si... Esto de mula. Ah, sí, lo he puesto, ha sido... Ah, sí, mira, lo tenía aquí puesto, no lo sabía yo, sí. Dice, la persona que dirige esta brigada es una mujer, se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, lo está haciendo realmente bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la brigada pues, son policías y a pesar de que hacen lo que pueden y le echan mucho empeño, son muy pocos y no tienen unos conocimientos informáticos tan buenos como ellos querrían, ¿no? Porque antes de nada tienen que ser policías, ellos no pueden contratar a personal externo, por ejemplo. Tienen a 3 o 4 ingenieros informáticos, pero antes son policías primero y luego ingenieros que después de haber hecho función, con lo cual hacen una labor estupenda y tal, pero realmente hacen lo que pueden. Hasta el punto de que bueno, ya tuvieron que acabar así, ¿no? Se declaran impotentes ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, cuentan en esta noticia, cuentan el caso de una chica a la que le robaron, ¿cuánto eran? 3.252 euros, a los padres 18.000. Estas cantidades al principio robaban poquito, porque no sabemos por qué, yo creo que bueno, estaban ahí un poquito con miedo, ¿no? Entonces veíamos transferencias de 2.999 euros. Ellos creían tener un límite en 3.000 porque pensábamos que creían que el Banco de España audita las transferencias o deja registro de las transferencias de más de 3.000 euros, ¿no? No sé si alguien tiene información sobre esto. ¿Esto es cierto? Yo he tratado de... ¿No lo sabéis? Creemos que ellos pensaban que era así, ¿vale? Entonces veíamos muchas transferencias de 2.990, 2.999 euros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya han perdido ese miedo completamente y ahora roban todo lo que hay en la cuenta. Y al final por aquí hay un chico, sí, mencionan que hay un chico ingeniero informático que había sido víctima de... ¿cómo se me lo dicen? Aquí, ¿no? Un chico que era ingeniero informático, entonces le pregunta a la policía, ¿no le pareció extraño que a pesar de lo reglamentado le ofreciesen un trabajo consistente en tramitar transferencia de dinero mediante comisión? No sospeche nada, creí que era un trabajo normal. Claro, o sea, un trabajo normal es que te pongan 28.000 euros en la cuenta, tú transfieras 16.000 y te quedes con 2.000. No hace falta que lo diga, pero por favor no hagáis eso. Bueno, hacedlo si queréis, pero cuidado, ¿no? Evidentemente, estos son las llamadas nulas, ¿no? Lo utilizan muy habitualmente. Otra cosa curiosa es que durante mucho tiempo veíamos que lo hacían todo esto los viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, cuando estábamos dispuestos a irnos a casa, pues llegaban todos los casos seguidos, ¿no? Creemos que lo hacían porque pensaban que no había vigilancia en el banco durante el fin de semana. Entonces, bueno, pues ganaban un par de días ahí, ¿no? Desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Y a raíz de esto muchos bancos tuvieron que empezar a utilizar un servicio de 24 horas, ¿no? Con lo cual los casos se podían empezar a tramitar el viernes o en el momento en el que se produjeran. Entonces, bueno, el caso de estudio que quería poner son 10 minutos, quedan 10 minutos más preguntas. Eso, vale.
Evidentemente, el caso extremo de todo esto es la banca online, ¿no? La razón está principalmente en que, bueno, si os fijáis, la autenticación con el canal internet se ha desplazado completamente de un extremo al otro, ¿no? Antes de la banca online, tú te autenticabas en el propio banco. Ibas allí, había una persona que te veía la cara, te conocía ya, tenía tu DNI, y ahora no, toda la autenticación se hace en tu casa, sin que nadie pueda verificar de una otra manera tu identidad, y allí en tu ordenador, en tu entorno, ¿no? El primer banco en operar online fue el Banco de Escocia en el año 1984, y exigía especificar una lista de posibles destinatarios y límites de transferencia. Cuando habilitabas la cuenta, te decían, ¿a quién vamos a hacer transferencias? Te lo pedían desde el principio, ¿no? Y además proporcionaba una lista de claves de un solo uso, ¿vale?, en papel. Bueno, pues al final veremos que la solución al problema va a tener que venir un poco por ahí, ¿no? O sea, que nos hemos pasado queriendo flexibilizar tanto el banco online y tal, pues hemos llevado la autenticación a un extremo tal que dependemos completamente del entorno. Como el entorno es inseguro, pues no hay manera de arreglar el problema. Entonces, esto es complicado. Las entidades no van a renunciar a su trozo de pastel y a los beneficios que dan este tipo de canal, ¿no? En última instancia, todo es una cuestión de coste-beneficio, ¿verdad? Las contabilidades que se dan actualmente, aunque no deben dejar de darse ni de seguirse, no son eficaces, ¿vale? Ya lo habéis visto. Comprobar el canal del navegador, no pinchar en un enlace, mantener el tiempo actualizado, desgraciadamente no sirven contra este tipo de malware. ¿Qué hay del doble factor? Alguien me preguntará, bueno, el doble factor, ¿no? Está aquí, ya. Bueno, ¿sirve contra esto? Bueno, sabéis que los sistemas de autenticación de doble factor son aquellos que, ¿los conocéis? ¿Os suenan? ¿No? Son aquellos que piden algo más aparte del usuario contraseña, ¿vale? Pueden estar basados en algo que eres, algo que sabes, algo que posees. Algo que eres, bueno, son pues, exóticos, por ejemplo, autenticarte en función de tu ritmo de tecleo. Cada uno de nosotros tiene un ritmo de tecleo. No solo eso, pero puede añadirse eso junto con un conocimiento secreto para tratar de autenticarnos. Sé que hay un banco que está trabajando en eso. Es más una curiosidad que otra cosa, ¿no? Lo que realmente son, lo que vemos hoy en día son estos, algo que posees. Una tarjeta de coordenadas. ¿Nadie tiene una tarjeta de coordenadas de algún banco? ¿Verdad? Este cartoncito, muy bien, podéis tirarla, no sirve para nada. Ahora os cuento por qué. Es barata, relativamente sencilla de utilizar, pero bueno, inconveniente, puede perderse, puede olvidarse, es difícil de compartir en el caso de que hay cuentas de una empresa que pueden tener que utilizarse desde situaciones geográficas diferentes, ¿no? En la misma cuenta de una empresa que está en Madrid, Barcelona, no sé qué, ¿qué hacen con la tarjeta? Se la mandan, se la dicen por teléfono, ¿no? Los tokens, ¿no habéis visto? Unos cacharritos que tienen unos números en pantalla que van variando con el tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Son caros, pueden perderse, pueden olvidarse y también son difíciles de compartir. Esta columna de tarjeta de coordenadas, tokens, teléfono móvil son las soluciones que están dando hoy en día la banca. Y se está empezando a hablar del teléfono móvil como token de autenticación, ¿no? Porque es un cacharro ubicuo que todos llevamos encima. El inconveniente es que puede agotarse, pues la batería puede quedarse sin batería, podemos no tener cobertura y que hay un coste de la comunicación con el banco, y, ¿no?, los mensajitos y tal, o tráfico de GPRS si la comunicación funciona así, ¿no? Pero desde luego, si hay una solución a este tema o las soluciones más eficaces van a ir desde luego por el teléfono móvil, ¿no? Bueno, estas tarjetas de coordenadas, estos tokens tal, son vulnerables a esos troyanos también. Vosotros me diréis, ¿por qué? Si son contraseñas de un solo uso y tal. Bueno, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se atacan estos sistemas? Pues funcionan así. Este cuadradito en azul es el PC del usuario. El ataque comienza introduciendo la coordenada de la tarjeta, ¿vale? La contraseña que nos pide en cada momento. La introducimos en el navegador. Este token es capturado por el troyano. Recordad que tiene absoluta capacidad para hacerlo, tiene acceso al tráfico en claro, con lo cual lo único que hemos hecho es teclear en el navegador un numerito que viene en un cartón, ¿vale? Y entonces el troyano va y nos muestra una página de error, por ejemplo, similar a esta. Esta la he hecho yo con el Paint en 2 minutos.
¿vale? Con el paint de Windows. Puede colar, ¿no? O sea, no a lo mejor así, pero bueno, existen problemas en otros, porque de hecho a mí me parecen estas páginas, cuando, la operativa normal, o sea que existen problemas tal, dentro de lo pasado unos minutos, o no me sale ningún error, que es más que antes, ¿no? Y automáticamente el troyano coge y utiliza esas credenciales en nuestro nombre, de manera automática. Nos muestra la página de error a nosotros, puesto que esto troyano, os comento, tiene la capacidad de interceptar el tráfico que viene y va hacia nuestro navegador, por lo cual él puede mostrarnos una página que no exista, o una página que no venga de nuestro banco, sino que la ha generado él, ¿vale? Y automáticamente utiliza las credenciales. Las que nos ha robado a nosotros las utiliza en nuestro banco. Puede hacerlo perfectamente porque él tiene nuestra conexión, con lo cual los datos que él presenta al banco vienen de nuestra dirección IP, estamos autenticados, todo, porque está utilizando nuestro navegador, nuestra conexión. ¿Entendéis? No funciona. Pero hay un ataque todavía más sutil, y es este. El proceso empieza igual, introducimos la coordenada, el token es capturado por el troyano, y entonces lo que hace es modificar la cuenta de destino y el importe a transferir. Nosotros le decimos, transfiere 500 euros a esta cuenta que voy a pagar el alquiler, y él coge y cambia el número de cuenta de destino y el importe. Dice, no, no me gusta eso, yo prefiero transferir todo lo que tienes a una cuenta en Rusia, me gusta más. Entonces cambia la cuenta de destino y el importe. Puede hacerlo, recordad que puede hacerlo. Ya estamos autenticados, y entonces el troyano nos muestra a nosotros los datos correctos. Dice, sí, he pagado el alquiler, ¿vale? Y automáticamente, pero la operación que va hacia el banco, la de verdad, es la que transfiere la pasta a Rusia, ¿vale? Ni siquiera nos damos cuenta, porque en el otro caso vemos una página de error. Si somos súper paranoicos nos podemos moquear y decir, bueno, voy a intentarlo dentro de un rato, bueno, vale, ¿no? Pero es que en este caso nos enteramos. Ya he pagado el alquiler, muy bien, pago el ordenador y me voy a casa, o me voy a tomar un café, ¿vale? Y la operación que se ha hecho no es la que hemos pedido que se haga, ¿vale? Bueno, pues esto que estoy contando, ya os digo que este ataque concreto de verificar la cuenta ya está implementado en un troyano real. Uno se llama Silent Biker, descubierto a finales del año pasado. Puede hacer el ataque anterior sobre una lista de unos 400 bancos. Qué tela, ¿no? Funciona tanto para Explorer como para Firefox, que es una novedad también. Hasta ahora casi todos, bueno, casi todos no, hasta hace bien poquito todos funcionaban para Explorer, ¿vale? Porque Firefox tiene una cosa similar a este DHO que os he contado antes, al menos en funcionalidad, no en el modo de funcionamiento, pero sí en la funcionalidad que aporta, ¿no? Con lo cual, Firefox, yo soy de Firefox, pero en este caso es vulnerable, ¿no? Y además se actualiza constantemente. El troyano cada pocos minutos va a un sitio, una URL donde comprueba si hay updates para él, al más puro estilo Windows Update, ¿no? Entonces, si hay actualizaciones, se baja el fichero de configuración nuevo y se autoriza, así evitas que si las autoridades van cerrando estos sitios donde estás actualizando, pues tiene otros nodos, ¿no? Este ataque que os he contado funciona contra toda la banca electrónica española a día de hoy, ¿no? Por cierto, este es un cacharrito de los que os he contado, es un token de este tipo. Algunos bancos los están dando, ¿no? Es un cacharro, es un display, estos numeritos van cambiando, de manera que en cada momento nuestra contraseña de acceso al banco es diferente. Es una idea buena, que está muy bien, en algunos entornos proporciona una seguridad muy alta, pero en este caso contra este tipo de troyanos, pues no. ¿Dónde está el problema real? En el segundo ataque? Pues que en el que el reto que nos proporciona el banco, o sea, nosotros nos tenemos que autenticar al banco, y esa información que pretendemos autenticar, que somos nosotros mismos, no está vinculada al número de destino y al importe, ¿vale? Es decir, nosotros nos autenticamos de manera independiente de donde vayamos a transferir el dinero, del importe que vayamos a transferir, ¿vale? Nuestra autenticación es la misma siempre. Entonces, la transferencia, o sea, sí, nuestras credenciales de autenticación sirven tanto para hacer una transferencia a una cuenta, a otra. Si estuvieran vinculadas de alguna manera, que es complicado hacer, pues se puede hacer fácilmente utilizando criptografía, si estuvieran vinculados de alguna manera a la cuenta de destino o al importe que quisiéramos transferir, el ataque anterior no funcionaría. Como os comento, estos tokens OTP, pues hay algunas entidades que están empezando a utilizarlos, aunque no es difícil que se tenga su uso porque son dispositivos caros, ¿no?
algunos bancos, como hemos visto antes, Caja Madrid, están empezando a utilizar el DNI electrónico como sistema de autenticación. Muy bien, pero da igual, siguen siendo igual de vulnerables, no han entendido el problema. El problema está en, como os he dicho antes, ese DNI, esa autenticación con DNI, no nos vincula a la información que queremos enviar. Da igual que nos autentiquemos con un token OTP, que nos autentiquemos con el DNI, que nos autentiquemos con lo que sea. Esa página de Caja Madrid será tan vulnerable a ese último ataque, no al primero, pero sí al segundo, que os he mostrado, puesto que no está vinculada a la información con la autenticación. Entonces, el DNI, que nos autenticamos con DNI, muy bien, queda muy bonito, pero no sirve de nada. Como vamos un poquito más de tiempo, no voy a contar esto. En realidad tiene que ver con las tarjetas criptográficas. Podemos pasarnos 5 minutitos del tiempo. 5 minutos. Es que ya se ha cumplido el tiempo, pero ¿vale? 5 minutos. Cuando enfrentamos los troyanos con las tarjetas criptográficas, con las smart cards, ¿vale? Todos tenemos alguna tanto. Bueno, pues hay problemas también. Pueden capturar el PIN cuando no se utilizan para autenticación, para otro tipo de cosas en general. Para la autenticación bancaria ya hemos visto que no sirve de nada. El DNI no sirve para autenticarnos en banca online, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando queremos firmar un texto o la declaración de la renta, para ese tipo de cosas, ¿sirve? Bueno, pues hay muchos problemas también. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el texto que vamos a firmar, es decir, nuestra declaración de la renta, es el que realmente nos está mandando Hacienda y no es uno que nos ha cambiado el troyano? Esto ocurre, esto puede ser, es perfectamente posible, ¿no? Hacienda nos manda un texto a firmar, el troyano lo cambia, nos muestra otro, nosotros firmamos el otro, el troyano manda a Hacienda el original. Con lo cual, incluso fuera del mundo de la banca online, no sé qué, existen problemas con estos troyanos. Y algunos otros problemas que tienen que ver, aunque estos son ya un poco exóticos, con las tarjetas criptográficas, concretamente, que tienen que ver con ataques que requieren un hardware caro y que no son muy habituales, pero que hacen que las tarjetas criptográficas tampoco sean, desde luego, la solución al problema, y no, desde luego, para la banca online, ¿no? Acabamos. Entonces, en el caso concreto de lo que queremos ver hoy de la autenticación en la banca online, ¿dónde está el problema? Bueno, que los navegadores no son una fuente, no son una plataforma confiable para mostrar este tipo de información, ¿no? O para hacer operaciones tan sensibles en las que está un poco nuestro dinero. No nos podemos creer nada de lo que aparece en un navegador, ya lo hemos visto. Todo lo que viene ahí es manipulado. Esto incluye las firmas digitales, las cadenas de certificado, como os he enseñado antes, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, pues hay que dejar de hacer énfasis en la invulnerabilidad del sistema. Hay que tratar de dejar de que el sistema sea invulnerable, porque no lo vamos a conseguir nunca. Los sistemas operativos tienen fallos, Windows especialmente, y lo van a seguir teniendo. No se puede arreglar el problema. No podemos ir por ahí, porque nos vamos a seguir dando contra la pared, ¿no? Y hay que tratar de reforzar el sistema, la resistencia del sistema al fraude. El fraude se va a seguir cometiendo, a intentar seguir cometiendo. Hay que hacer énfasis entonces en la detección y en la corrección, no en la vulnerabilidad, ¿no? Las medidas tecnológicas no da más de sí. Es decir, ninguna medida tecnológica va a solucionar este problema. Tecnológica me refiero a tokens, no sé qué, DNI electrónico, no. La solución vendrá si viene en la detección del fraude en tiempo real con técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, en el caso que os he contado anteriormente, el banco, al recibir la transferencia nuestra a una cuenta en Rusia por un importe de 18.000 euros, podría haber hecho una pregunta tan sencilla como: ¿este señor suele hacer transferencias a Rusia por 18.000 euros? ¿O es la primera vez que lo hace? Es decir, nosotros solemos pagar nuestro alquiler del día 1 de cada mes con no sé cuántos euros y de repente hacemos una transferencia a Rusia de 18.000, pues hombre, es bastante extraño, ¿no? Entonces, simplemente parando esa transferencia durante un instante, llamándonos, mandándonos un correo o un SMS, yo que sé qué, pues podría evitarse el problema, ¿no? Algo tan sencillo como eso. O sea, que no hace falta aquí una medida tecnológica carísima de no sé qué. ¿Por qué estamos en esta situación? Ya acabamos. Porque un PC es un entorno inherentemente inseguro, ¿vale? Todo el mundo, todos los actores de este escenario esperan que otros solucionen el problema. El gobierno, cuando se le pregunta por esto, pide al sector financiero que asuma su parte de responsabilidad. Es decir, los bancos, oiga, esto es un problema suyo. Los bancos dicen a los usuarios, nos piden a nosotros, a los usuarios, por eso os decía antes que a mí los usuarios me parecen víctimas, que asuman, que mantengan, oiga, tenga usted su antivirus actualizado, es lo que te dicen. Tenga su virus actualizado, no haga cosas raras, no sé qué, tal.
Pero es que aún así, aunque hagamos todo eso, estamos viendo que no tenemos ninguna protección. Y esperan que el gobierno acabe de despegar el DNI. Cuando esté el DNI ya todo esto... que no habéis entendido el problema, que el DNI no va a solucionar esto, ¿no? Ya hemos visto que... Por tanto, me temo que os tengo que decir que efectivamente el comercio electrónico y la banca online, hoy en día, hay que decirlo así, lo siento. Si hay alguien de aquí que sea del banco o de ese sector, bueno, ya esto lo he dicho muchas veces, así que no es seguro, hay que decirlo así, no es seguro. En general, porque además la razón que se da es que se utilizan ideas criptográficas o modelos criptográficos que sí que lo son, pero no cuando son ejecutados en un sistema operativo de propósito general, como es Windows o Linux, ¿no? Efectivamente, la criptografía no tiene la culpa de esto. Cuando se le echa, ¿no?, que las longitudes de clave, vamos a elevar la longitud de clave de 1024, que da igual, que ese no es el problema, ¿vale? Entonces, es el entorno de ejecuciones de los sistemas operativos donde radica el problema. Y ya está.